Y esa es la oración de nuestro pastor, que cada uno de los que estemos sentados aquí podamos vivir vidas transformadas. Por eso te animo que sigamos juntos leyendo el libro de Hechos. Y en medio de ese contexto que te estoy hablando de la iglesia primitiva, es donde vamos a entrar el día de hoy a la predicación en Hechos capítulo 4. Si por ahí tenéis tu Biblia a la mano, me gustaría que pudiéramos leer Hechos 4:31. Si sigues a los devocionales, te darás cuenta que es algo que ya leímos a lo largo de la semana. Y como bien te comentaba, el contexto de este pasaje es después de que Jesús asciende, viene el Espíritu Santo sobre su iglesia, la iglesia comienza a crecer en el Evangelio y en número también comienza a crecer la iglesia, pero también hay arrestos y también hay castigos por parte del gobierno, pero también hay múltiples conversiones y múltiples milagros, y la iglesia prevalecía contra cada ataque que venía. Y en medio de estas circunstancias es donde nos encontramos. Hechos 4 es donde nos encontramos. Hechos 4:31, versículo 31. Y la palabra de Dios dice así, vamos a leerlo todos juntos. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Si me pueden ayudar, porque todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que la compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se les distribuyera a cada uno según su necesidad. Imagínense qué nivel de amor había en la iglesia y qué nivel del evangelio estaba dentro de la vida de las personas que estaban ahí en la iglesia. Su llenura del Espíritu Santo se encontraba en la iglesia y lo podíamos ver en la forma en cómo cada uno de ellos se comportaban y reaccionaban a esta forma. Imagínate qué bonito sea escuchar este tipo de iglesia al día de hoy. Y parte de eso es lo que hacemos aquí con las despensas. Compartimos con los que menos necesitan, compartimos con aquellos que están en necesidad. Y hay que estudiar el corazón detrás de lo que hay en estos versículos. Después de eso hay dos historias. Está la historia de Bernabé y está la historia de Ananías. Y dice la palabra que José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Pero un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Es muy denso lo que está pasando aquí en estos momentos, porque estamos leyendo la historia de dos personas que no solo reaccionaron de manera muy diferente a lo que estaba pasando en la iglesia, a lo que estaba haciendo Dios. Significaba que eran dos personas que estaban en la comunidad de los creyentes. Esta es la historia de dos personas que de alguna manera recibieron la enseñanza, recibieron el evangelio, pero en su corazón entendieron otra cosa. En su mente entendieron otra cosa. En su mente actuaron de manera muy diferente. Y el título del día de hoy es:
¿verdadero o falso? ¿Quién eres tú? Oramos para que Dios nos pueda hablar y nos pueda guiar en esta mañana y que Él ponga lo que tenga que poner en nuestros corazones, que Él haga evidente y palpable el evangelio en nuestras vidas y que Él nos ayude a comprenderlo y a transformar nuestras vidas. Dios bendito, Padre celestial, el principio del conocimiento y la sabiduría, venimos ante ti, Señor. Háblanos en esta mañana, danos oídos y un corazón humilde, no solo para escucharte, sino para obedecerte. Haznos claro tu mensaje. Somos vasijas vacías esperando que nos llenes de ti, de esa agua que sacia la sed. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, estamos hablando de verdadero o falso. Hace un par de años con unos primos fuimos a un concierto aquí en el Foro, y me gustaría decir que había sido un concierto cristiano, pero la verdad es que no fue así. Pero teníamos muchas ganas de estar ahí, entonces mis primos y mi hermano compraron los boletos de manera normal. Yo había visto ahí en Facebook como una promoción, una ganga que decía el boleto al 50% de descuento. Entonces dije, pues me voy a ahorrar una lana. Ellos van a pagar quién sabe cuánto, pues yo voy a pagar nada más la mitad. Entonces yo soy más inteligente que ellos. El punto es que aunque traté yo de persuadirlos a ellos pues eran buenas personas. Ellos lo compraron bien, ellos hicieron bien todo. El punto es que cuando llegamos el día del concierto, ellos pasaron normal hacia el concierto. A mí me detuvieron en la entrada y lo que me dijeron a mí es que ese boleto lo habían dado por perdido, entonces habían emitido otro boleto y que la persona que ya tenía mi boleto estaba adentro. En pocas palabras, era falso mi boleto. En pocas palabras, el boleto de ellos servía y ellos pudieron entrar al concierto. Yo me quedé ahí en las escaleras del Fórum porque mi boleto era completamente falso. Entonces mis primos y mi hermano pudieron disfrutar la experiencia de estar allá adentro. Yo nada más estaba escuchando ahí en las escaleras y me sentía muy mal, la verdad. Me perdí todo el concierto, todo por un boleto falso. Y la gran diferencia entre haber estado adentro y haber estado afuera fue ese boleto falso. La gran diferencia entre haber experimentado ese concierto y yo ahí sentado en las escaleras fue un boleto falso. La diferencia entre poder vivir el evangelio y el cielo aquí en la tierra, o experimentar incluso un infierno aquí en la tierra, es una creencia verdadera o una creencia falsa. Es haber comprendido bien el evangelio o haber comprendido mal el evangelio. Y aquí estoy hablando a cristianos porque la palabra de Dios está refiriéndose a dos cristianos, personas que vienen continuamente a la iglesia, personas que participan del ministerio, porque al final del día Ananías también formaba de esa comunidad de creyentes. Y si no hubiera vendido su terreno, si él no hubiera sido parte de la iglesia, obviamente no hubiera vendido su terreno porque no sabía lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Y escucha lo que diré y no me malinterpretes, por favor. Pero la gran diferencia entre estar experimentando a Jesús en nuestras vidas es una creencia verdadera o falsa del evangelio. Es una creencia verdadera o falsa de lo que leemos todos los días en nuestras Biblias. La pregunta es esta. Sigamos estudiando la palabra de Dios y veamos cuáles fueron en sí los problemas o por qué fue la diferencia entre Ananías y Bernabé. Y estas historias nos brindan lecciones muy importantes sobre las motivaciones dentro de nuestro corazón y la integridad dentro de nuestra relación con Dios y con los que están a nuestro alrededor. Hechos 4:32 dicen que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartía. Ambos eran creyentes de la congregación. Ambos se sentaban a comer con la congregación como lo marcaban todos los hechos. Ambos participaban probablemente de las mismas cosas que la comunidad hacía en ese tiempo. En otras palabras, se puede decir que ambos iban a la misma iglesia. Ambos llegaban todas las mañanas a sus discipulados y después ambos se sentaban a tomar café y pan. Ambos ayudaban con despensas. Ambos incluso
predicaban la palabra de Dios. Ambos cantaban todas estas alabanzas a todo pulmón y levantaban las manos probablemente. Ambos participaban de grupos de vida probablemente. Ambos incluso hablaban de Cristo a otras personas probablemente. Pero las motivaciones de su corazón eran totalmente distintas. Y este es mi primer punto, que aparente ser cristiano no significa que seas cristiano. Que aparentemos ser cristianos no significa que seamos cristianos. Parecía que iba todo bien. Quién sabe cuántas más personas vendieron sus terrenos y entregaron el dinero a los apóstoles. Y por lo que podemos leer a lo largo de la Biblia es que muchas personas hacían eso. Muchas personas hacían eso. Y primero hablemos de Bernabé. Si me pueden ayudar con la pantalla, por favor. Estamos donde en 4:32. Ya, gracias. Nos quedamos en esa parte, que aprender a ser cristiano no significa que seas cristiano. Y aquí es donde vamos a ver cada una de las historias de estos dos. Dice que José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles lo llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Estamos hablando de la primera persona, que es Bernabé. Bernabé fue uno de esos creyentes ejemplares. Imagínate, vendió un campo. ¿Quién de los que estamos aquí venderíamos un campo, una casa o un terreno y lo traeríamos a la iglesia? Y lo puso a disposición de la comunidad de la fe para que se distribuyera según las necesidades de cada uno. Y la actitud de Bernabé revela un corazón sincero y desprendido, como Jesús, que fue sincero y desprendido, murió por nosotros, lleno de amor hacia sus hermanas y sus hermanos en Cristo, como Jesús mismo. Su generosidad no solo fue financiera, sino que también manifestó su disposición en apoyar a aquellos que eran considerados marginados o excluidos. Y quédate con esta idea porque más adelante voy a hablar sobre ella. En contraste con Ananías, encontramos la historia de Ananías, una pareja que también vendió una posesión, pero con motivos egoístas y deshonestos. A diferencia de Bernabé, ellos retuvieron una parte del dinero, pero presentaron una cantidad inferior, como si hubiera sido la totalidad de la venta. Engañaron a la comunidad y al Espíritu Santo, como dice la palabra, aunque la verdad es que solamente se engañaron ellos mismos. Y ellos son un ejemplo clásico de creyentes que fingieron ser espirituales solo para impresionar a otros. Es un ejemplo claro de creyentes que solamente fingieron que Dios estaba con ellos y que venían a la iglesia y que cantaban y alababan, pero su corazón estaba tan lejos de Él. Como leemos en los discipulados, de labios me adoran, pero mi corazón está tan lejos. Y eso me parte porque, ¿sabes? A veces yo soy así. Si soy honesto, a veces soy así. Y este es el punto 2. Tus actitudes revelan quién eres. Y esto no nada más lo vemos aquí en Pablo, también lo vemos en Mateo 7, en las mismas palabras de Jesús. Mateo 7, 20 al 23 dice: así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Imagínate, estos cuates predicaban, estos cuates expulsaban demonios, estos cuates servían en la iglesia, estos cuates eran como yo.
Esos cuates estaban ahí y Jesús dice: apártate de mí, hacedores de maldad. Si te soy honesto, estas son de las historias que más me dan miedo a lo largo de la Biblia, porque no fueron escritas a cualquier persona, fueron escritas para personas dentro de la iglesia, para personas que se podía decir que ya tenían una comunión con la iglesia, que de alguna manera estuvieron dentro de las bendiciones de Dios. Estos cuates veían los milagros suceder. Estos cuates eran instruidos por los mismos apóstoles. En ambos casos se habla de cristianos que aparentemente servían, pero eso me hace detenerme y preguntarme a mí mismo. Y es una pregunta para también cada uno de ustedes, que podamos reflexionar nuestros corazones. ¿Cuál es tu motivación para venir a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia? Cuando estudiamos la iglesia hay una gran comparación entre la iglesia occidental y la iglesia oriental. Mientras que en la iglesia oriental las personas van a ver qué pueden dar, las personas en la iglesia occidental vienen a ver qué pueden recibir. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué tienes en mente al venir a Península Viva? Número 2, ¿cuál es tu motivación para servir en la iglesia? Maestros de discipulado, ¿cuál es su motivación para dar los discipulados? Chicos de la alabanza, ¿cuál es su motivación para servir en la alabanza? Hermanas de cafetería, ¿cuál es su motivación para servir en la cafetería? Hermanos que nos ayudan en la bienvenida, ¿cuál es su motivación para servir en la bienvenida? Pastor, ¿cuál es su motivación para pastorearnos? ¿Cuál es mi motivación de estar aquí parado enseñando la palabra de Dios? Porque al final del día se trata de esto. Yo no me quiero parar aquí nada más para que digan: ay, Fer, qué bonito predicas. No, olvídate de mí. Olvídate de mí. La palabra de Dios es lo que realmente importa, porque no se trata de lo que yo pueda decir, se trata de lo que la palabra de Dios dice. Mis palabras no van a transformar, la palabra de Dios es la que va a transformar tu vida. La palabra de Jesucristo mismo es quien transforma tu vida. Entonces, ¿cuál es la motivación de servir aquí en la iglesia? Y alguna vez, hace un par de años, fui pastor de jóvenes y les hacía estas mismas preguntas a los chicos: ¿cuál es tu motivación para servir aquí en el ministerio? Y una respuesta que me revolvió el estómago me dijo: es que yo sirvo aquí para echarte la mano a ti, Fer. Y se me revolvió el estómago. Y déjame decirte que si tu motivación de estar sirviendo aquí es para echarle la mano al pastor Joel, déjame decirte que estás equivocado. Échate la mano a ti mismo. Revisa la motivación de por qué sirves. Revisa la motivación de por qué sirves. Y termino con esa tercera pregunta, esa parte: ¿cuál es tu verdadera motivación para acercarte a Jesús? ¿Cuál es tu verdadera motivación para acercarte a Jesús? ¿Por lo que Él nos va a dar? ¿Porque Él nos va a bendecir? ¿Porque Él nos va a suplir? ¿O solo porque es el Hijo de Dios? ¿O solo porque es Jesús mismo? ¿O solo porque Él murió por nosotros? ¿Cuál es tu motivación de acercarte a Jesús? Y yo me estoy hablando primeramente a mí mismo. Todas esas preguntas que me estoy haciendo me sirve a mí mismo para reflexionar por qué hago lo que hago. Pero déjame animarte un poco. Levanta tu mano si en tu corazón está el deseo de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Levanta tu mano. ¿Quién está el deseo en su corazón de eso? Ahora levanta tu mano si te gustaría amar y servir a la iglesia con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Chicas de bienvenida, apunten. Chicos de diaconado, apunten. Hermanas de cafetería, apunten. ¿Ya vieron quiénes levantaron la mano? Pero, ¿sabes? Algo que he experimentado a lo largo de estar en la iglesia es que realmente para disfrutar la iglesia, disfrutar la congregación, y es algo que vemos en Hechos, se trata de participar activamente en el servicio, se trata de participar activamente en los ministerios, se trata de participar activamente en todas estas cosas, en venir a los discipulados. Imagínate, la iglesia primitiva todos los días hacía esto, y nosotros nada más queremos el domingo de 11 a 1.
Se trata de hacer iglesia todos los días, se trata de estar en comunión todos los días. Y vuelvo al mismo punto. Tus actitudes revelan quién eres. Tus actitudes revelan quién eres. De verdad, si está en tu corazón el poder amar a Dios, también debería estar en tu corazón el poder servir en su iglesia, el poder servir a tus hermanos. Lo que haces o no haces revela lo que hay en tu corazón. Lo que dices o lo que callas revela lo que hay en tu corazón. La manera en cómo te expresas o no te expresas de otros igual revela lo que hay en tu corazón. Porque al final del día nos dice Proverbios que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón. Ahora veamos a profundidad lo que hizo Ananías. Dice, pero un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Y aquí la pregunta obligada es, entonces Fer, ¿automáticamente puede que caiga muerto si peco? Entonces si yo peco voy a morir. Es una pregunta que le voy a dejar al pastor que más adelante pueda explicar. Pero la respuesta sería sí y no. Es muy interesante lo que dice Pedro. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. El problema con Ananías no fue el hecho de que se haya quedado con la parte del terreno. De hecho, los dos problemas más grandes con Ananías fue uno, haberle mentido a Dios, y número dos, no haberse arrepentido por lo que hicieron. Porque vimos en la serie de Reyes, David pecó y pecó horrible, pero fue y se arrepintió con Dios. Ananías ni siquiera se arrepintió, él siguió montado en su burro, en que él había vendido eso por ese terreno. Esa es la gran diferencia. Porque de hecho el problema con el pecado no es el pecado mismo. El mayor problema con el pecado es ocultarlo y no confesarlo. En realidad ese es el mayor problema, porque sabes, tú y yo vamos a pegar, tú y yo vamos a seguir pecando porque nuestro corazón tiende hacia lo malo. Pero la gran diferencia con esto es que no ocultemos el pecado y no lo confesamos. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice, chicos de discipulado? Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo y limpiarnos de toda maldad. Chicos de discipulado 1, 2 y 3 se lo saben de memoria. Romanos 6:23 dice, bueno, sin confesión no hay perdón y sin perdón no hay transformación. Es un acto seguido. Es un acto seguido. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes? Incluso el problema no es la muerte eterna después de esta vida. Hay cosas como muerte espiritual en esta vida. Ananías automáticamente cayó muerto, pero también al día de hoy hay muertos vivientes. No son zombies. Pero, ¿cómo es que se ve una persona que no tiene al Espíritu Santo? ¿Cómo es que se ve una persona que no es tan abundante en su relación con Dios? Número uno, falta de propósito en la vida. ¿Sabes por qué muchas veces no hemos encontrado el propósito en la vida? Porque el propósito nos los da Dios. El propósito lo encontramos en Cristo Jesús. El mayor propósito lo podemos encontrar a la luz de la persona de Cristo. Sentir un vacío profundo. Es curioso que muchas personas, aún en el día de hoy, incluso en iglesias o entre cristianos, que siguen sintiendo vacíos profundos. ¿Por qué? Porque lo queremos llenar con economía, con dinero.
lo queremos llenar con logros, con reconocimientos, lo queremos llenar con emociones pasajeras, lo queremos llenar con una novia, lo queremos llenar con una esposa, lo queremos llenar con cuanta cosa se nos cruce enfrente. Pero la única manera que nosotros vamos a vivir vidas y vidas en abundante en Cristo Jesús es cuando venimos a su palabra y nos llenamos día a día de Él. Es por eso que aquí en Península te vamos a estar insistiendo todos los domingos en que puedas leer tu Biblia, en que puedas tener tu tiempo con Dios. Ese es el principal objetivo de nuestra iglesia, que tú puedas conocer a Dios. El principal objetivo y lo que está en el corazón del pastor Joel es que tú puedas conocer a Dios y que puedas tener una relación con Él. Porque solamente así es que vamos a tener propósito en la vida, porque solo así es que vamos a llenar nuestros vacíos profundos, y porque solamente así vamos a llenarnos de valores espirituales. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Pero esos frutos solamente los vamos a encontrar y solamente vamos a poder vivir en ellos, y solamente los vamos a experimentar cuando venimos a Cristo Jesús y cuando experimentamos esa transformación y día a día estamos en una completa relación con Él. Y eso tiene que ver con el punto 3, que el pecado arruinará tu vida, pero el Evangelio transformará tu vida. ¿Quieres saber cómo terminaron estas historias? Hechos 5, 7, 8 dice que unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora se llevarán a ti. Ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Sabes, en estos tiempos la figura del hombre en estos tiempos era muy marcada en la sociedad. De alguna manera ellos tomaban el 99.9% de las decisiones de las cosas que se hacían en ese tiempo. Entonces la decisión que tomó Ananías no solamente afectó a Ananías, la decisión que tomó Ananías también afectó a su esposa Zafira, porque ella también terminó muerta por la decisión que Ananías tomó. Entonces, ¿qué significa esto? Que el pecado no solamente te afecta a ti, sino que también afecta a los que están a nuestro alrededor. Por eso es que al día de hoy podemos ver familias destrozadas, por eso es que al día de hoy podemos ver economías destrozadas, por eso es que al día de hoy podemos ver vidas destrozadas en cada persona, porque abunda el pecado. Más allá que abunda el pecado, siempre va a abundar, porque no venimos a Cristo Jesús. Por eso es que el problema con el pecado es que no solamente arruina eso, no solamente a ti, destruye familias, destruye vidas, destruye negocios, destruye la paz, destruye muchas cosas que están a nuestro alrededor. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta es la esperanza que encontramos y tenemos en Cristo Jesús, porque mientras que el pecado roba, mata y destruye, Jesús da vida. Jesús no solamente la da vida normal, sino que la da en abundancia. No solo es en la vida eterna, sino es vida en esta tierra. Mientras pecado nos quita la paz, Jesús nos regresa la paz. Mientras que el pecado te deja en angustia, el Evangelio te da esperanza. Mientras todo el pecado nos destruye, el Evangelio nos transforma. Es vida abundante en su presencia, es vida abundante en su amor, es vida abundante en su paz, es vida abundante en Él, en Cristo. Porque Jesús no nada más vino a darnos una vida eterna, esto es parte del Evangelio. Él vino a transformar tu vida, vino a transformar tu realidad y vino a transformar todo lo que te rodea. Esto es el Evangelio. ¿Sabes cómo terminó la vida de Bernabé? Con eso termino. ¿Cómo terminó la vida de Bernabé? Hechos 9, 26, 28 dice que cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Pablo, sí, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento.
Dice Hechos 9, 26, 28. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero tenían miedo de él, porque no creían de veras que fuera un discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Imagínate, Bernabé, sí, él el que vendió su terreno, él fue el maestro y el mentor de Pablo. Sin Bernabé no hubiéramos tenido a Pablo probablemente, y sin Pablo no hubiéramos tenido cerca del 80% del Nuevo Testamento, o al menos no como lo conocemos. Hechos 13. Mientras ayudaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Así que después ayunar, llorar e imponer las manos, los despidieron. Y sabes, aquí comenzó el primer viaje misionero formal fuera de la tierra de Israel. Dios, a través de la vida de Bernabé, llevó el evangelio fuera del mundo judío hacia los gentiles. Incluso Bernabé fue usado por Dios para llevar el evangelio hasta nuestros días, porque en el primer viaje formal fue cuando sale Pablo con Bernabé. Hechos 15, 36, 39 dice: algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo está. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo. O sea, Pablo no quiso llevarlo porque los había abandonado en Panfilia, o sea, en el primer viaje misionero, y no había seguido con ellos. Entonces se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse Pablo y Bernabé. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. O sea, mientras que Pablo nos habla de gracia, Bernabé le enseñó gracia a Pablo. Muchos queremos ser como Pablo, pero necesitamos más Bernabés. Muchos queremos que nos vean, pero a Bernabé no le importó, él trabajó detrás. ¿Sabes quién fue Juan Marcos? ¿Sabes quién fue la persona que Pablo no quiso llevar? Y que al final del día Bernabé dijo: yo lo llevo. Juan Marcos fue el escritor del Evangelio según San Marcos. Bernabé es un claro ejemplo de cómo alguien que viene a los pies de Cristo Jesús y es transformado, transforma las vidas de las personas que están alrededor y su propia vida misma. Entonces imagínate, incluso Dios usó a Bernabé para ser el mentor de uno de los escritores de los evangelios. ¿Cuánto de Bernabé no hay en el Nuevo Testamento? Así se ve una vida transformada, así se ven los frutos de alguien que no solo creyó en el evangelio, que no solo creyó en Cristo Jesús, sino que fue obediente a Cristo y caminó junto con Cristo, que dejó que su vida completa fuera transformada por Él. Hermanos de Península Viva, entendamos esto. No se trata de aparentar qué tan buenos cristianos somos. Se trata de aparentar, se trata de haber creído el evangelio. Se trata de caminar con Cristo, se trata de ser obediente, de que el evangelio y la persona de Jesús transformen nuestras vidas. No se trata de aparentar ser cristianos, sino que tanto se abunda y refleja a Cristo en nuestras vidas. Al final del día, como dije en la mañana, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, se trata de la palabra, se trata de la persona de Cristo Jesús. Y este es un buen momento para reflexionar cómo está nuestro corazón al día de hoy. Y lo hablo por mí mismo primero, del cual yo soy el primero que tengo que reflexionar, del cual soy yo el primero, en cómo he reaccionado al evangelio. El evangelio es esto, que tanto tú y yo estábamos perdidos, tanto tú y yo no teníamos acceso al Padre, pero vino Cristo Jesús, murió por nosotros y abrió un camino hacia el Padre. Y ahora está aquí con nosotros en nuestras vidas, transformando corazones, transformando realidades, transformando familias,
transformando vecindarios, transformando negocios, transformando lo que está alrededor. Porque si tú ves la historia de la iglesia primitiva, no todo, incluso puedo decir que muy pocas cosas de lo que se hacía en ese tiempo fue dentro de la iglesia, fue allá afuera de la iglesia. Fue afuera de la iglesia. Si es la primera vez que escuchas el mensaje de salvación y quieres experimentar una vida completa en Jesucristo, y quieres experimentar lo que es el amor real, quieres experimentar lo que es el perdón real, quieres experimentar lo que es la aceptación real, me gustaría orar por ti. Me gustaría que oraras conmigo y podamos empezar a tener una relación con Cristo Jesús. Y si eres alguien que, como yo, y yo me incluyo dentro de la segunda oración, que hemos reflexionado sobre el Evangelio y sobre cómo el Evangelio lo hemos tomado mal, o cómo el Evangelio lo hemos entendido mal, y queremos que el Evangelio recobre la veracidad, recobre esa transformación que solamente Él puede darnos, y podamos tener un amor genuino, podamos tener un servicio genuino, podamos tener una relación genuina con Dios. Me gustaría también orar por ti. Al final del día, todo se trata de Jesús, todo se trata del Evangelio. Vimos el caso de dos personas, que las dos personas estaban dentro de la iglesia, que las dos personas se sentaban y escuchaban las instrucciones. Pero ¿cómo terminaron las vidas de estas dos personas? Y la diferencia es esta: la motivación de nuestros corazones. ¿Cómo hemos entendido el Evangelio? Viste cómo terminó la vida de Ananías, pero también vimos cómo terminó la vida de Bernabé. A pesar de que no es mencionado más en el Evangelio, en los Evangelios, todo lo que hizo. Solamente puede hacer eso cuando viene Cristo y transforma tu vida. Solamente logramos esto cuando empezamos a tener una relación más formal y más íntima con Él. Y como lo vengo repitiendo, ese es el corazón de nuestro pastor, y es el corazón de la Biblia, y es el corazón de Jesús, que nos podamos acercar a Él. Recuerda los 3 puntos. Que aparentes ser cristiano no significa que seas cristiano. Que tus actitudes revelen quién eres, y que el pecado arruinará tu vida, pero el pecado también transformará tu vida. Y sobre estos 3 puntos me gustaría que tú oraras. Oremos. Dios del universo entero, Rey de toda la creación, amado Padre Celestial, tú que eres el principio y eres el fin de todo lo que existe, venimos ante ti rendidos ante tu palabra. Gracias porque nos hablas y nos amas. Pero Padre, el día de hoy yo quiero pedir por todos aquellos que han escuchado por primera vez el mensaje de salvación, del Evangelio que da vida, que ellos puedan empezar a experimentar una relación contigo, una vida contigo, porque solamente tú eres el que trae transformación a las vidas. Pero también te pido por aquellos que hemos podido examinar nuestra vida a la luz de esta palabra y nos hemos dado cuenta que nos falta mucho de ti. Nos hemos dado cuenta que nos falta crecer más en ti. Sigue tratando con nuestros corazones. Que tu evangelio siga transformando cada vez nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Que tu evangelio transforme nuestros corazones y que tú seas el centro de nuestras vidas. En el nombre de Jesús.